¿Listos? ¿Ahí estamos viendo todos? Listo, gracias. Entonces, como les decía, esto va a ser enfocado netamente a la parte frontend. Ustedes después de estas 5 semanas van a irse un poco más a la parte del back. Esto va a ser netamente desarrollo web. Y pues me presento netamente. Camila Andrea Ramelo, ya habíamos hablado, soy colombiana y tengo en la parte del desarrollo web alrededor de 3 años de experiencia ya trabajando con empresas acá nacionales. Y pues estoy finalizando mi carrera de ingeniería de sistemas. ¿Listos? Entonces pronto también te contaré con ese título profesional. ¿Cuál es nuestro roadmap o qué es lo que queremos hacer? Mi idea, digamos que la metodología con la que suelo enseñar, tuve la oportunidad de dictar en el bootcamp pasado y me gusta bastante plantear ejercicios, ¿listos? Y retos. Es decir, si nosotros nos adentramos en la parte de la programación y el desarrollo, lo primero que tenemos que tener claro es que tanto en las clases que nosotros veamos a nivel ya sea universidad, cursos, este tipo de entornos como bootcamp, no vamos a aprender absolutamente todo. La parte de tecnología, ¿cierto? Está en constante crecimiento y es muy amplia y se distribuye en diferentes vertientes, entonces que son muy amplias de por sí. Por eso es que la idea es que, ¿qué vamos a brindar acá? Básicamente los fundamentos. Yo me voy a enfocar de que lo que ustedes reciban sea totalmente aplicable. Es decir, la idea es que ustedes al finalizar estas 5 semanas, que va a ser nuestra primera parte a nivel de frontend, estén en la plena capacidad de ya entender cómo hacer todo un aplicativo web, ¿cierto? A nivel del frontend, de que encuentren sentido del cómo se va a integrar en la parte del backend, ¿cierto? Estamos hablando de que cuando nosotros nos referimos a una aplicación web, tenemos dos actores principales, se podría decir, que es lo correspondiente al cliente, que es todos estos elementos con los cuales se comunica el usuario cuando interactúa con nuestras páginas, la información que lee, y la parte del servidor, que es el que provee esa información, ¿cierto? Entonces ahí preguntaban exactamente cómo era esa dinámica al momento de servir información, de servir reportes, ¿cierto? Y la parte de aplicación, pues lo vemos en el servidor. Él es el que se va a encargar de contener una información que va a ser solicitada por el cliente, que es con el cual va a interactuar nuestros usuarios. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y por qué es importante las aplicaciones web? En este caso, son accesibles a través de un navegador, ¿cierto? Esto significa que los diferentes clientes por los cuales podemos acceder a nuestras páginas varían tanto de computadores como celulares, tablets, ¿cierto? Televisores, inclusive ahora, y diferentes dispositivos. Entonces, esto implica que nosotros, por ejemplo, como desarrolladores frontend, nos tenemos que plantear el ideal de no solo dar la información y ya, ¿cierto? Ahí vamos a encontrarnos con una serie de preguntas en cómo es la mejor o cuál es la mejor forma de poder mostrar la información a los usuarios. Es decir, no solo darles texto, imágenes y ya, sino que tenga una estructura que para ellos tenga sentido, ¿cierto? Que para ellos puedan navegar. Y hay que tener en cuenta que acá nos estamos refiriendo a todo tipo de personas. Es muy común, por ejemplo, que nosotros pensemos que vamos a desarrollar y que, claro, los jóvenes, ¿cierto? Estas nuevas generaciones, todos ya son nativos digitales y se bandean perfectamente por las páginas y todos los aplicativos, pero tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo es así, ¿cierto? No todos van a tener esa facilidad de comprender lo correspondiente a las páginas y esos son los retos que nosotros también vamos a empezar a afrontar. ¿Cómo es que nosotros creamos páginas accesibles, ¿cierto? Páginas funcionales y nos vamos a ir usualmente de la mano de diseñadores de gráfico, diseñadores que se dediquen a interfaces web y de experiencia de usuario. Entonces la idea es como que en este roadmap, en estas 5 semanitas, vamos a tratar de darle sentido a todas estas pequeñas partes que estoy diciendo, estoy mencionando. Pero la idea es que ustedes lo puedan ver, lo puedan conocer y puedan aplicarlo también, ¿cierto? La idea general del bootcamp es que ustedes salgan con unas muy buenas bases para crear aplicativos completos, es decir, de backend a frontend, y que lo puedan aplicar. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas 5 semanas? Lo primero que nos vamos a enfocar en esta semana uno, recordemos que las sesiones son lunes y miércoles, vamos a estar hablando de lo correspondiente a HTML y CSS. Y acá hago una aclaración, no significa que solo lo vamos a retomar en esas 2 semanas y ya. La idea es que estos conocimientos que vamos a tener de fundamentos van a ser simplemente las bases. Es decir,
vamos a ir enriqueciendo lo que vamos aprendiendo en esas 2 semanas o en esas sesiones dedicadas, ¿cierto? Los vamos a ir creciendo en las sesiones posteriores, de tal manera de que lo ideal es que estas 2 sesiones pues, no queden tan pesadas, pero que sí logremos entender. Y acá que hay que tener en cuenta que, como pudimos ver al escuchar a todos nuestros compañeros, ¿cierto? A todo el grupo, hay diferentes niveles de conocimientos. Entonces hay unos que ya son desarrolladores profesionales a nivel de full stack, otros que están a partir desde ceros, ¿cierto? Otros que vienen de otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones de escritorio. Y el ideal es que este bootcamp está pensado en que podamos cubrir desde las cosas, funciones más básicas, ¿cierto? Hasta la parte más especializada, por así decirlo, lo que nos permita en ese tiempo. Y por ese tiempo no solo me refiero a estas 5 semanas, sino a las semanas adicionales que vamos a tener en nuestra segunda parte del frontend, que va a ir después de la parte del back. Entonces, en semana 1 vamos a ver fundamentos HTML y CSS. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Les voy a dar la introducción a parte de las temáticas que vamos a ver y vamos a empezar a hablar acerca del HTML, ¿cierto? De pronto nosotros ya podemos construir sitios web, pero siempre hay cierta información que tal vez se nos escape. Y la idea es que lo vamos a ver desde el enfoque de la accesibilidad. ¿Listos? Es decir, cómo nosotros podemos crear mejores programas a nivel de la programación, a nivel de nuestro código. ¿Listos? Vamos a ver lo correspondiente a CSS y en CSS vamos a estar viendo, yo sé que los estilos pueden a veces ser un dolor de cabeza, pero la idea es que podamos ver todo lo correspondiente a selectores, no vamos a poder alcanzar a ver, digamos que todos los atributos porque de una vez les digo, no es cuestión de aprendérselo de memoria, ¿cierto? A veces cuando uno está iniciando la parte del desarrollo cree que se tiene que aprender, digamos, todas las etiquetas, todos los selectores, todos los atributos que puedo modificar, no es tanto esa parte, sino que más bien tengamos las herramientas para poder saber cómo utilizar los atributos, por ejemplo. Voy a dejar unas pequeñas asignaciones, de ahí que me gustaría que ahorita dedicáramos 2 minutos para poder debatir respecto a los tiempos que nosotros tenemos considerados para dedicarle al bootcamp. La idea es que estas asignaciones van a ser pequeños ejercicios que yo les voy a ir dejando referente a las temáticas que hayamos visto en esas semanas o en esas sesiones. Estos ejercicios son totalmente opcionales. Lo ideal es que van más como para que ustedes puedan estar practicando, ¿cierto? Y puedan poner como tal a prueba los conocimientos que han ido adquiriendo. ¿Y cuál es la dinámica? Yo les propongo la asignación, es decir, por ejemplo, vamos a estar viendo todo es la sesión de hoy y la sesión del miércoles HTML y CSS. Y el miércoles, en los últimos 10 minutos, yo lo que voy a hacer es proponerles un reto. A mí me gusta llamarlo retos porque la idea es que si ustedes no saben cómo hacerlo, pues directamente se pongan a prueba, ¿cierto? En la semana 2 nos vamos a ir directamente con JavaScript. ¿Listo? Si esto va a ser a nivel de fundamentos. Es decir, vamos a ver fundamentos tanto a nivel de lo que vendría siendo programación como programación específicamente con JavaScript. ¿Listos? Vuelvo a lo mismo, como podemos ver, esta parte, estas 2 primeras semanas básicamente van a ser muy de base, ¿cierto? De pronto los que ya tienen más experiencia pueden que ya sepan gran parte de lo que les vamos a decir acá, ¿cierto? Y pues igual, van a ser opcionales estas sesiones. Las sesiones están siendo totalmente grabadas para que las tengan. ¿Listos? Y en la cuarta sesión, el próximo miércoles, voy a dejar otra asignación que ya vendrían siendo ejercicios. Los retos de JavaScript, como lo hice, digamos, en el bootcamp pasado, fueron 4 ejercicios. ¿Listos? Y la idea es que ustedes también los puedan aplicar. En este caso, hay que tener en cuenta que no contamos con un servidor concretamente que nosotros hayamos desarrollado, entonces nos vamos a estar apoyando de herramientas externas que nos permitan montar servicios. ¿Listos? Ya digamos que la idea es que voy a entrar en la próxima sesión, lo que voy a hacer es montar a profundidad cómo es la parte de comunicación entre cliente y servidor y cómo es los protocolos que, por ejemplo, se pueden llegar a utilizar y por qué es necesario que nosotros tengamos conocimientos de esa parte. ¿Listos? Semana 3 vamos a estar viendo, más que todo esto va a ser más a nivel de ejercicio, ¿cierto? Pero vamos a ver como la combinación de las 3 herramientas. Entonces, HTML, CSS y JavaScript, ¿listos? Y vamos a dejar una asignación en cada una de esas sesiones. Es decir, vamos a estar viendo cómo es la integración de que sabemos que vamos a aprender React, ¿cierto? Ese va a ser nuestro objetivo. Pero realmente, antes de que existieran estos frameworks o que si existieran estas librerías, pues estamos hablando de vanilla JavaScript, es decir, JavaScript solito con HTML y CSS y la idea es que logremos ver
cómo podemos construir sitios, cómo podemos construir páginas que no tengan dependencia de ninguna librería, ninguna herramienta. Es decir, los vamos a ir desde ceros. ¿Listos? Semana 4, vamos a empezar a hablar acerca de React.js. ¿Listos? Entonces vamos a empezar a ver lo correspondiente a los fundamentos. La idea es que yo les voy a dar las herramientas, eh, la mayor cantidad de herramientas, mejor dicho, en esta semana para que podamos entender cómo vamos a transmitir nuestros conocimientos que obtuvimos en la semana 3, ¿cierto? Donde construimos sitios desde cero sin ningún tipo de herramienta adicional y los vamos a mapear, por así decirlo, o los vamos a aplicar a nivel de React, de tal forma que logremos entender por qué yo voy a utilizar una librería. Y acá quiero detener un segundo para explicarles, digamos, por ejemplo, tenemos Angular, tenemos Vue, tenemos Svelte, tenemos React, que en este momento son herramientas. Veámoslas como herramientas que me van a permitir construir una interfaz de usuario o un aplicativo, ¿cierto? Una single page application. Y la idea es que nosotros digamos por cuál nos vamos a ir, ¿cierto? Que tengamos como esa posibilidad de decidir. Y la idea es que vamos a dar este enfoque, a pesar de que no vamos a llegar hasta un punto de profundidad de llegar a compararlas a nivel de implementación, ¿cierto? Porque el enfoque es netamente React. La idea es que logremos, a través de conocer los fundamentos de cómo funcionan por sí solas estas tres tecnologías, logremos entender qué es lo que nos están brindando estas herramientas, qué es lo que nos está brindando esta librería, este framework y por qué deberíamos utilizarlo, ¿cierto? Igual vamos a tener al final de a la sesión número 8 vamos a tener una asignación donde ya vendría siendo una aplicación chiquita en React. ¿Listos? La idea es que vamos a ver inclusive cómo podemos desplegar nuestra aplicación para que pueda ser accedida no solo a nivel local, ¿cierto? Y en la semana 5, que es nuestra última semana, vamos a estar hablando de un proyecto. Entonces, esas dos sesiones vamos a hacer un proyecto, no va a ser tan complejo, pero la idea es que sí podamos poner a prueba todos nuestros conocimientos. Este proyecto va a ser totalmente guiado. ¿Listos? Es decir, los vamos a desarrollar en clases y como pueden ver, en este caso no vamos a hacer ningún tipo de asignaciones porque la idea es que tomemos esas 4 horas de la semana 5 para iniciar, desarrollar y finalizar nuestro proyecto. Con esto finalizaríamos la primera clase y ya nos veríamos, si las cuentas no me fallan, hasta el próximo año para continuar con el proyecto macro que vendría siendo a nivel de fan utilizando React. ¿Listos? Acá que quiero aclarar es que las asignaciones, si ustedes me pusieron cuidado hace un segundo, les dije que este proyecto iba a ser totalmente guiado, en el sentido de que las asignaciones yo les doy las pautas, les explico qué es lo que tienen que hacer, pero la idea es que esos retos sean más por su cuenta. Por esto no quiero decir como que les voy a dejar el ejercicio y ya miren a ver si lo pueden hacer, no, todo lo contrario, yo les voy a estar guiando, pero la idea es que estas preguntas no queden en la parte grupal, ¿cierto? Sino que se replieguen, por así decirlo, a la parte individual. Es decir, nosotros vamos a tener 4 horas semanales, ¿cierto? De lunes y miércoles, donde vamos a tener sesiones grupales. Yo mañana les voy a estar compartiendo los horarios tentativos con los cuales ustedes me van a poder decir en qué momento necesitan las asesorías personalizadas. Las asesorías son totalmente, van a estar los horarios, es decir, no me pueden reservar, ¿cierto? Yo les voy a decir qué días y qué horas. Y la idea es que cada uno va a tener alrededor de 40 minutos, una hora, en la cual vamos a estar debatiendo o discutiendo, digamos, las dudas que ustedes tengan, que hayan surgido, si necesiten reforzar alguna parte de la temática que hayamos visto en esa semana, lo podemos hacer. Y la idea es que también pues aprovechen en caso de que se tengan más dudas a nivel de las asignaciones. Por supuesto que pueden hacer preguntas en las sesiones grupales, ¿cierto? Pero digamos, si ya es algo específico, algún error en concreto, la idea es que lo veamos a nivel personal. ¿Listos? Ya tenemos los canales de comunicación habilitados, que en este caso va a ser en los canales de Discord, ¿cierto? Igual también podemos utilizar el grupo de WhatsApp y en caso de que ya se requiera algo mucho más detallado, pues también tienen mi contacto ahí en WhatsApp en el grupo, entonces pues me pueden escribir sin ningún problema. ¿Listos? Hasta ahí tenemos alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Sí me están escuchando? Claro.
La cuestión es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas aplicaciones las podemos correr a través de los navegadores. Entonces me voy a nivel de los televisores, más que todo no como aplicaciones nativas, ¿cierto? Para el televisor, pero sí a través de los navegadores. Es decir, a través, por ejemplo, de si tenemos instalado Google o inclusive si nuestro televisor llega a tener el sistema operativo, por ejemplo, de Android TV, a partir de ahí podríamos instalar aplicaciones que nos permitan, navegadores que nos permitan acceder a nuestras aplicaciones. ¿Listos? Y de ahí a que voy. Precisamente el navegador es la puerta de enlace. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que también se puede acceder a partir de las aplicaciones móviles, podríamos hacer alusión a, por ejemplo, las aplicaciones híbridas a nivel de móvil, ¿cierto? ¿Qué son las aplicaciones híbridas ahí rápidamente? Son aplicaciones que están escritas a nivel web, es decir, con etiquetas, ¿cierto? Y que las corremos en el celular, pero no las hacemos a través de un navegador, pero sí a través de un web view, ¿sí? Que es como si nos corriera un navegador por underground, pero se comporta como si fuera una aplicación de, de dispositivo móvil. ¿Listos? Entonces a eso es a lo que me refiero. Siempre y cuando tengan una puerta de entrada, como por ejemplo un navegador web, pues vamos a poder acceder a nuestros aplicativos. Listos. ¿Tenemos alguna otra duda? ¿O todo claro por el momento? Cuéntalo. Ujú. Listos. Entonces, te voy a hablar sobre todo de la primera asignación, que es la que vamos a tener en miércoles. ¿Listos? Y la idea va a ser crear una página. Es decir, esta página, por supuesto que va a tener formularios y va a tener tablas. No, no les voy a decir, digamos, solo hagamos una tabla y ya, porque eso es algo que vamos a hacer dentro de las sesiones. Pero la idea, ¿cuál es? Les voy a dar unos atributos CSS, ¿cierto? Y la idea es que ustedes, pero también les voy a pasar como un maquetado. Maquetado me quiero decir solo a nivel de estructura, donde ustedes van a tener que replicar lo que vimos en las clases y van a tener que explorar esos atributos CSS, es decir, cómo los pueden aplicar. ¿Vale? Es como decir, vamos a complementarlo y eso va a ser una página completa. Esa página completa que va a tener navegación, ¿cierto? Va a tener incrustación de multimedia y pues va a tener ya la aplicación de los diferentes estilos. ¿Listos? Entonces va a ser como más que todo profundidad, sobre todo de CSS. ¿Y qué es lo que tanto, y la idea cuál va a ser con esa página? ¿Qué es lo que tanto podemos hacer sin JavaScript? ¿Listos? Recordemos que por el momento va a ser solo HTML y CSS. En la asignación 2, ¿qué vemos a nivel de JavaScript? Vamos a ver cómo mapear o cómo consumir servicios web y cómo reflejar esos datos a nivel de en las interfaces. ¿Listos? Cómo enviar datos a un servidor, cómo implementar funciones, ¿cierto? Darle funcionalidad a nuestra página a través de los scripts. Es decir, que si doy cierto botón, ¿cierto? Inclusive vamos a tratar de hacer una animación pequeña. Esta asignación 2 son 4 ejercicios que yo pongo. ¿Listos? Entonces viene el consumo de servicios, eh, animaciones y funcionalidad. ¿Listos? Asignación 3 y 4 van a ser proyectos pequeñitos. Es decir, vamos a ver ya como así como nosotros hicimos nuestra página en CSS, ¿cierto? Solo que esta va a ser un poquito más grande en HTML y CSS. Esta vez va a ser una página un poco más pequeña, pero que le estamos aplicando JavaScript para verlo totalmente integrado, que vendría siendo la asignación 3 y la asignación 4. La asignación 4 es ya aplicándolo, pero con consumo de servicios. ¿Listos? Y ahí no te adelanto más. Eso lo vemos la próxima sesión. Listo, dale. ¿Tenemos alguna otra duda? Listo. Recordemos que todo esto son fundamentos, vamos a empezar desde ceros prácticamente. Y por último, para antes de entrar ya directamente al código, pues vamos a hablar del por qué React en esta casa. ¿Listo? Yo les dije que la idea era que íbamos a ver las herramientas, pero eso lo vamos a ver hasta cuando veamos esa integración completa entre las tecnologías web, que es HTML, CSS, JavaScript, y qué es lo que podemos obtener o qué beneficios o qué nos ayuda a utilizar React. ¿Listos? Lo primero es que React es en sí una librería, ¿cierto? Es decir, en diferencia de, por ejemplo, que ustedes podrían haber escuchado o trabajado como Angular, este no es un framework que nos quiere decir, a grosso modo,
Esta diferencia es que la librería es totalmente independiente, es decir, imaginémoslo como un bloquecito de Lego. ¿Listos? Entonces, ese bloque de Lego lo podemos combinar con muchos bloques, ¿cierto? Otros tipos de bloques. No tenemos ningún tipo de restricción de construir, de qué bloques utilizar respecto a lo que queremos construir. ¿Qué pasa con los otros frameworks? Los otros frameworks pueden ya darnos como una estructura base, ¿cierto? Donde ya tenemos una serie de herramientas, es decir, ya tenemos unos bloques, por así decirlo, que ya vienen por defecto y que usualmente pues no tenemos como tanta libertad en variar. Pero pues dependerá del framework que tanto nos va a dar flexibilidad. Pros y contras va a depender del estilo de desarrollo que tenga cada uno, sin embargo, React puede ser muy flexible y esa flexibilidad puede ser vista desde un punto negativo como desde un punto positivo. Negativo en el sentido de que como es tan flexible, cuando nosotros iniciamos a hacer una aplicación tenemos total libertad de cómo vamos a armar su estructura, a nivel de carpetas, a nivel de organización. Por ahí al principio me decían cómo, bueno, cómo podemos utilizar estilos, por ejemplo, ese tipo de cositas. Que son decisiones realmente transversales, por ejemplo, a nivel de los estilos, pero voy más a nivel de estructura, ¿cierto? Y de las herramientas que queremos utilizar. Entonces, acá nos guiamos más a nivel de las convenciones, ¿vale? También, ¿por qué utilizarlo? Personalmente, a mí me gusta esta flexibilidad porque pienso que uno puede proponer mucho más. Sin embargo, al principio, pues puede ser un poco dudosa. La idea es que nosotros, en lo que vamos a recorrer del bootcamp, pues vamos a trabajar como una estructura base. Yo les voy a ir diciendo, todos son propuestas. La ventaja es que ustedes pueden ir quitando, poniendo de acuerdo a cómo mejor se acomoden. ¿Listos? Tenemos varios, eh, la posibilidad de construir muchas aplicaciones de diferentes entornos, por así decirlo, utilizando React. ¿Listos? Lo que nosotros vamos a trabajar es React.js, que es React utilizado para aplicaciones web. ¿Listos? Pero ¿qué tenemos también? Tenemos React Native, que es React para hacer aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Listos? Ahora, acá hay que tener en cuenta de que esto no significa que utilicemos todo el mismo lenguaje React para emplearlo en cada una de estas herramientas. Van a tener sus diferentes distinciones. Por ejemplo, en React Native, a pesar de que digamos nosotros en React.js veamos que utilizamos HTML y a partir de HTML creamos nuestros componentes, en React Native ellos tienen más que todos los componentes, son la equivalencia a los componentes a nivel nativo del móvil. Es decir, nosotros sabemos que los celulares, ¿cierto? Digamos que podemos hablar de dos sistemas operativos macro, por así decirlo, que es Android y iOS, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite React Native es que vamos a tener unos, digamos, en Android tiene unos componentes, ¿cierto? Las vistas. Y lo que hace React Native es tener una etiqueta que va a ser el equivalente a esa vista en Android. Entonces, es como la posibilidad de que vamos a crear aplicaciones móviles con nociones sí de aplicaciones web, porque vamos a tener toda la estructura web, solo que no vamos a utilizar las etiquetas HTML, pero sí vamos a utilizar las etiquetas que ellos están o que ellos disponen para poder hacer esa conversión o esa equivalencia. ¿Listos? Entonces también tenemos Next.js, que es utilizar React para aplicaciones del lado del servidor, es decir, server-side rendering. No estoy hablando de que con esto construyamos backend no, sino que son aplicaciones que se renderizan desde el servidor. Es decir, al consumir un endpoint del servidor, él me devuelve a mí la página. ¿Listos? Tenemos lo correspondiente a React para aplicaciones de escritorio con Electron.js. ¿Listos? Y tenemos también para Gatsby. ¿Listos? Entonces ahí, que es para sitios estáticos. ¿Vale? ¿Qué construimos con React.js? Single Page Application. Y voy a entrar en la próxima sesión más en detalle a nivel de los fundamentos, como les había mencionado, de, de la parte web, ¿cierto? De la comunicación, pero pensemos en que antes la comunicación era que un usuario daba clic a un enlace, ¿cierto? Y eso requería de que él hacía una petición al servidor, el cual le volvía una página. ¿Listos? Pensemos en una página HTML. Voy a otro enlace, voy a otra petición al servidor. ¿Qué es lo que pasa en la Single Page Application? Muy a grosso modo, lo que hacemos es cargar la página solo una vez, ¿cierto?
Y toda esa navegación que tenemos ya no queda en que vamos a estar pidiendo las páginas al servidor, sino que toda esa navegación queda replegada a la página que yo cargué inicialmente. ¿Listos? Entonces, por esto vamos a tener, eso lo vamos a ver más a nivel de experiencia, pero vamos a tener una serie de retos, sobre todo a nivel de SEO. ¿Listos? Que pues no sé si ya lo han escuchado esa parte, pero el SEO nos va a ayudar a lo correspondiente al posicionamiento de las páginas. ¿Listos? Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta por ahí? ¿O vamos todo bien? Listos. Si podemos crear lo mismo que podemos crear con Angular, por supuesto. Estamos hablando de que volvemos a lo mismo de que digamos que nuestras tres bases fundamentales que son inherentes a la web son HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? Lo que ya viene siendo React y Angular lo podríamos llamar como una especie de capa adicional que tenemos que nos ayuda sobre todo a nivel del desarrollo, ¿cierto? Y optimización de los sitios que estamos construyendo. Entonces, por supuesto que podemos construir con React o con Angular o con Vue o con Svelte, con esas podemos construir exactamente las mismas herramientas. ¿Listos? Y la otra pregunta me lo podrías repetir, por favor. Listos. Cuando yo hablo de libertad, lo hablo más a nivel de la flexibilidad que puedes tener. ¿Listos? Entonces, la librería ponla como una unidad pequeña. ¿Listos? Es decir, estamos hablando de una herramienta. ¿Qué es lo que me permite, por ejemplo, realmente React combinar HTML con JavaScript? Y ya en un momento, bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero en sí React no se encarga, la librería solo de React no se encarga de la parte de routing, por ejemplo. Solo React no se encarga de eso. Es decir, la que se va a encargar de permitirme acceder a toda la parte historial del navegador. ¿Qué es el historial del navegador? A medida que nosotros vamos navegando por las páginas, ¿cierto? En una misma pestaña, esa pestaña va acumulando en una pila las páginas que yo voy visitando. Con solo la librería de React, solo esa pequeña unidad, yo no podría manipular ese historial. ¿Listos? O lo podría hacer de forma nativa, pero no, listo, no podría utilizar una herramienta. Yo que hago en ese caso, instalo una dependencia, otra librería, que es React Router DOM. ¿Listos? Que esa es una librería enfocada exclusivamente al manejo de ese historial del navegador. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que tenemos las piezas más pequeñitas. De ahí es donde hablamos de una flexibilidad en la estructura de lo que de los proyectos y de las herramientas que tú quieres utilizar. Es decir, si yo, por ejemplo, no quisiera utilizar React Router DOM para manejar todo el historial de los navegadores, sino otra dependencia, otra librería, lo podría utilizar. Sin ningún problema. Es como que armo y desarmo. Por eso hacía la analogía con las piezas de Lego. ¿Listos? Ahora, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con Angular? Puede pasar de que ellos ya tienen su propio sistema de routing incorporado. Apenas tú inicias un proyecto de Angular, ya lo tienes. No tienes que instalar otra librería para poder acceder a esas bondades, sino que ya lo tienes. ¿Listos? Y también vemos, por ejemplo, a nivel de la estructura, ¿dónde almaceno? Cuando nosotros vamos a empezar a armar un proyecto, nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde almaceno las imágenes? ¿Dónde almaceno las rutas? ¿Cómo hago el manejo de routing a nivel de los archivos? Entonces, digamos que a nivel de React, solito, nosotros tenemos total flexibilidad de decir, no, quiero ponerla acá en el source. O no, quiero crear X carpeta y dentro de esa carpeta voy a meter las rutas. Mientras que, por ejemplo, ¿qué puede pasar? En Angular igual ya de pronto podemos tener una distribución por defecto. ¿Listos? O una estructura por defecto a nivel de las carpetas. Entonces lo vemos, digamos que acá lo estoy viendo la visión muy a nivel general, ¿cierto? Porque ya tendría que los frameworks nos pueden brindar otro tipo de bondades. Pero vamos a ver la flexibilidad desde ese punto, ¿cierto? ¿Qué son las herramientas que yo utilizo para poder armar todo mi arsenal para poder hacer la aplicación web, por ejemplo? Sí puedes,
Sí puedes aumentar las librerías, ¿no? No es como que quede totalmente restringido, pero digamos que tiene como un core base que ya te provee a ti las funcionalidades básicas, ¿sí? Ya te provee como la funcionalidad total para poder tú empezar. ¿Listos? Entonces ya te arma de todas esas herramientas que tú necesitas para poder empezar de uno. Esta la estamos viendo como una unidad mucho más pequeña, es decir, más independiente. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta respecto al contenido, respecto a esto que estamos acá hablando? Listos. Eh, ok, como ya les había mencionado, yo ya tengo 3 años trabajando a nivel de web sin necesidad de graduarme de la universidad. Entonces, los conocimientos que van a adquirir, por supuesto que les van a ayudar. Les van a ayudar inclusive a empezar con un rol junior. ¿Listos? Unas ventajas que nosotros tenemos en la industria es que no necesitamos un título para poder empezar a trabajar. Y acá lo tomo muy, digamos que a nivel personal, en el sentido de que depende mucho de ustedes mismos respecto a las oportunidades que se quieren lograr. La oferta laboral en la parte de desarrollo web y en la parte de tecnologías de la información es bastante amplia. Es decir, siempre y cuando ustedes se encarguen de no solo quedarse, digamos, con lo que les vamos a dictar acá, sino, por ejemplo, yo voy a dar mucho contenido adicional que no voy a decir directamente, pues sobre todo a nivel de tiempo, ¿cierto? En las sesiones, pero sí les voy a dar muchos recursos para que ustedes consulten y amplíen como esa parte del conocimiento. Entonces, va a depender de que no solo se queden con los conocimientos que obtengan acá, sino que los amplíen, los profundicen, ¿cierto? Que les va a dar como más herramientas para poder conseguir esas ofertas laborales. Entonces, sí los va a poder aplicar. Ya a nivel de lo que me preguntaste, yo trabajé con empresas locales, ¿cierto? A nivel de desarrollo de software, con compañías trabajando directamente aplicativos web, también de desarrollar páginas web. Dirigí mi propio proyecto a nivel de una editorial local. ¿Listos? Como plataforma, esto es un proyecto totalmente de front a back, dirigiendo personas. Y actualmente me encuentro trabajando en una startup de Medellín, de acá del país. ¿Listos? Entonces, todo esto, digamos que, ¿por qué soy instructora? Respondiendo a tu otra pregunta, yo ya tuve la oportunidad de trabajar con Henry varios proyectos. En la universidad tuve la oportunidad de dar cursos, no directamente como profesional, no, sino cursos que proponíamos para dictarles a nuestros otros compañeros, ¿cierto? Y digamos que me gusta mucho este tema de compartir los conocimientos. Entonces, mi enfoque no es solo decirles a ustedes la teoría, porque eso igual ustedes lo pueden conseguir, por ejemplo, yendo directamente a la página de React, que tiene muy buena documentación. Yo soy una de las personas que apoya leer la documentación porque pues, ir directamente a los fundamentos puede ser que nosotros reforcemos mucho más los conocimientos, ¿cierto? Entonces, mi idea no es leerles acá un código, mostrarles y ya, sino que todos ustedes lo puedan poner en práctica de una vez, que ustedes le encuentren sentido al porqué, de que no es solo ir y copiar código y ya está, sino que ustedes puedan proponer soluciones, que creo que es lo más importante de cómo nosotros solucionamos desde lo que entendemos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso va a ser a nivel de frontend. En los últimos años, en los últimos 2 años más o menos, me especialicé mucho más en el frontend. Realmente soy full stack, pero pues tengo más especialización a nivel del front. Me parece, digamos que uno de los capas más importantes porque estamos hablando de cara al usuario. Entonces, nosotros, por ejemplo, como ingenieros, ¿por qué me gusta, digamos, que dictar estas sesiones de frontend? Porque tendemos a ser muy descuidados con esta parte, con lo correspondiente a la presentación de la información que le damos al usuario. Para nosotros, usualmente, como desarrolladores, es suficiente simplemente que muestre los datos y ya, pero no sabemos si para el usuario es fácil de entender, es fácil navegar por nuestro sitio, la información sí se está mostrando de forma correcta, de la forma más adecuada,
si es accesible para todo tipo de personas o por lo menos la mayor cantidad, no lo sabemos. ¿Listos? Y ya de la mano no es simplemente saber algo de HTML y botarlo y ya, sino darle sentido a todo, tanto a a nivel técnico como a nivel semántico. ¿Listos? No sé si se me escapa entre vez algo de lo que me preguntas. Igual puedes preguntar, no hay ningún problema. Listos. Igual, algo que a mí siempre me gusta hacer en los bootcamps o en estas sesiones es el feedback. Para mí me parece una de las cosas más importantes en todo, en todas las áreas, no solo a nivel de desarrollo, no. Es decir, la realimentación que ustedes puedan dar tanto como estudiantes para que yo mejore mis metodologías y las sesiones, me parece eso súper importante porque finalmente es ayudarles a que lo que yo les vaya a dar, ¿cierto?, les sirva. Eso me parece a mí lo más importante, que les pueda servir. Y eso implica poder transmitir ese conocimiento de forma adecuada. ¿Listos? Entonces, de ahí hago el aviso. No tenga ningún tipo de restricción respecto a las preguntas que tengan, ni nada. Creo que esto es un ambiente más que todo de confianza y aprendizaje mutuo. Pues, dale. Ujú. No, listo, perfecto. Me gusta mucho que me hayas dicho eso porque creo que estamos muy de acuerdo a esa parte, ¿no? De que la idea es que logremos entender el porqué. Una de las cosas, o mi meta para este curso es que entendamos el porqué, porque estamos utilizando X etiqueta y por qué no otra. Y de ahí me vuelvo, por ejemplo, a lo que les dije. No es solo saber decir HTML y construyo todo a partir de if. No, eso no es tan correcto, ¿listos? Sino que nosotros sepamos el cómo poder tomar las decisiones. ¿Listos? Entonces, perfecto. Eso sí, pues la idea es que esta semana, como les mostré, digamos que las semanas, por ejemplo, de fundamentos tienden a ser lentas, realmente no son lentas, pero digamos que si ya tienen experiencia en la parte de la web, pueden verlas de cierta forma lenta porque vamos a empezar desde cero, ¿no? Entonces a veces la gente como que, bueno, pero ¿por qué me dicen que es una etiqueta hoy? Sí, eso ya lo sé. Pero la idea es que acá vamos a darle, por ejemplo, el día de hoy, la idea es en enfoque netamente a nivel de la accesibilidad, es decir, vamos a ver las páginas web a través de la accesibilidad. Listos. Pues muchas gracias por el feedback. No sé si igual tengan algún otro comentario.
Me resalto mucho lo que dijiste ahorita de que la documentación en su mayoría está en inglés, es bastante cierto, y sobre todo las últimas actualizaciones, ¿no? Sin embargo, igual hay muchos sitios en español que están tratando como de tratar de seguir el ritmo, ¿no? En esa actualización o directamente las propias páginas de documentación oficial. Eh, no sé si tengan algún otro comentario. Digamos, me gusta mucho eso de las expectativas que tienen. Podemos dedicar 2 minutos para eso, de cómo quieren que sea o qué esperan de la metodología y de cómo sean las dinámicas de la clase. Eso me parece bastante importante. Ujú. Listos. Sí, 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 sí. La idea es que precisamente aprovechemos nuestras asignaciones y todo, ¿no? Y los recursos adicionales que también les voy a dejar. Y las sesiones personalizadas. Digamos que acá tenemos buenas herramientas, pero pues el único llamado que yo hago es que recuerden que lo primordial va a ser el trabajo que va a poner cada uno. ¿Listos? Eso es como el enfoque central de poder ser más cacharreros y de aprovechar esas sesiones personalizadas, ¿cierto? No solo que lleguemos y nos sentemos, digamos, ahí los dos y, bueno, ¿y qué? Sin hacer preguntas, sino la idea es que esos espacios los aprovechen para hacer la mayor cantidad de preguntas que tengan o solicitar la mayor profundización que requieran en ese momento. ¿Listos? No sé si alguno tenga algún otro comentario. Dale, con todo el gusto. ¿Listos? Dale, dale. ¿Listos? Entonces, referente a JavaScript, sí, digamos que es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, y voy a irme al código un momentico acá. Esto es una estructura de HTML. Para empezar las páginas, ¿cierto? Profundizamos en esto. Eh, a pesar de que no tengo acá, uy, me comí la T, React, ¿cierto? Quiero hacer la aclaración. En este caso, nosotros tenemos acá JavaScript en la etiqueta script, ¿cierto? Acá vamos a poner todo nuestro código. También lo podemos poner en archivos independientes, pero digamos que todo queda encapsulado en nuestras etiquetas script. Y en el body, nosotros tenemos toda la parte de vista. Es decir, acá vamos a tener nuestro eh, H1, ¿cierto? Y acá vamos a tener, por ejemplo, mi nombre. Ya. ¿Cómo yo puedo hacer que este nombre se muestre acá y me diga hola y acá esté mi nombre? Hola Camila. Debería ser así, ¿cierto? Entonces, a nivel de JavaScript tradicional, yo puedo acceder al DOM, ¿cierto? Es decir, yo puedo acceder a esta etiqueta y ponerle que el texto va a ser hola y el valor de la variable, ¿cierto? ¿Qué es lo que me permite a mí React? Vamos a estar utilizando exactamente la misma sintaxis de JavaScript, es decir, no va a variar, no va a ser una variación de JavaScript, ¿cierto? Vamos a utilizar JavaScript, pero lo que nos va a permitir React es utilizar JSX, ¿listos? Y JSX es combinar JavaScript con HTML. Es decir, si nosotros miramos acá, la parte lógica está separada de la parte estructural, porque están separados por etiquetas, ¿cierto? Lo que pensaron los creadores de React en este caso dijeron fue, no, no, para nosotros no son independientes, son iguales. Entonces, es decir, yo voy a poder tener este tipo de cosas, por ejemplo, voy a poder tener una función, ¿cierto?
que me retorne HTML. ¿Listos? Y como me está retornando HTML, yo puedo acceder acá al nombre que se llama. Entonces, esto es lo que me permite a mi React. Si nosotros analizamos, digamos que no hemos visto nada de JavaScript, pero de pronto los que ya tienen familiaridad, realmente si quitamos la parte de HTML tenemos una función, ¿cierto? Pero lo que me permite el JSX es poder combinar en mi parte lógica la parte estructura, o sea, la parte visual. Entonces me va a permitir hacer este tipo de cosas, como retornar una función que me retorne HTML y que yo pueda acceder de forma dinámica mis datos y mis variables. ¿Listos? Y ahora, en la parte de TypeScript, pues igual, nosotros podemos combinar React con TypeScript, ¿cierto? Y también lo podemos hacer tanto en React.js como en React Native, como en Nest y como en Electro. ¿Listos? Entonces podemos implementar TypeScript sin ningún problema. Listos. Me dicen si se les quedó más o menos. Esto es una noción rápida de React. Pero digamos que en sí, si yo llego a importar React, puedo hacer esto. Tengan- Dale. ECMA 6. A mí siempre me gusta trabajar con ECMA. Sí, me parece que igual nos va a dar la sintaxis más actualizada y ciertos truquitos, por así decirlo, para cortar nuestro código y la legibilidad. Y que, exacto, y es actualizado con lo que utilizamos allá afuera en la parte laboral. Pues. ¿Listos? ¿De ahí tenemos alguna otra pregunta o vamos bien? Voy a quitar esta parte de acá y voy a aprovechar que ya estamos acá en el código para hablar. ¿Listos? Entonces, tenemos HTML, CSS y JavaScript. Quisiera que alguno de ustedes me dijera para qué me sirve cada uno de esos. ¿Por qué esos tres son los fundamentos? ¿Qué es lo que ustedes consideran por lo que han visto, por lo que han trabajado? Claro. Ah, ok, a la letra. De uno. Mientras acá modifico, si quieren, me pueden ir mencionando ahí. Les hago nuevamente la pregunta. Creo que ahí ya estaría. ¿Por qué creen ustedes, o por lo que han trabajado, para qué me sirve HTML, me sirve JavaScript, me sirve CSS? Ujú, ujú. ¿Listos? ¿Me podrías dar, por ejemplo, algún ejemplo real? Es decir, como una analogía que tengas al respecto. No, de HTML, CSS y JavaScript. Es decir, en el mundo real, ¿cómo lo podríamos ver evidenciado? Esa parte que me acabas de decir.
Ajá. Ok, súper bien. Sí, sí, sí. Digamos que puedo complementar las respuestas de ambos, ¿no? La única corrección que te voy a hacer es que la estructura del HTML también es semántica. Entonces sí nos da semántica. Exactamente. Sí, entonces, como ya lo pudieron decir, el HTML nos va a dar estructura. ¿Listos? La estructura, ¿qué significa? Nos va a distribuir el contenido. Es decir, como los títulos, las tablas, las listas, las imágenes, todo lo que tenga que ver contenido hacia el usuario lo vamos a estructurar con HTML. Y esto significa, digamos, la organización. Entonces, en dónde va a ir el título, en qué parte va a ir la imagen, etcétera. ¿Con qué lo podemos asociar en la vida real? Imaginemos que es la clase, el plano de la casa o la estructura de la casa, ¿cierto? Pongámoslo en obra gris, una casa en obra gris, ¿cierto? Donde ya sabemos dónde están los cuartos, etcétera. Estamos montando la estructura, solo que en la parte de la obra. Los estilos. ¿Qué sucedió? En algún momento se dijo, no solo basta con mostrar los datos, ¿cierto? Entonces, los estilos nos van a dar como esa capa donde vamos a hacer que nuestra página web eh, sea mucho más agradable a nivel visual, ¿cierto? Empezamos a meter ya fundamentos que van más allá de la estética y hablamos de la parte funcional a nivel, por ejemplo, de los colores, ¿cierto? Que sean legibles. Los tamaños, ya los dijeron, digamos, ahí mencionan algunos atributos, los bordes, etcétera. Toda esa parte la vamos a poder estilizar. Entonces, si esto, siguiendo con la casa, en este caso es cuando ya nuestras paredes, digamos que ya están empañetadas, ya tienen pinturita, ya están, digamos que acabadas, ya tienen todos los acabados, ¿cierto? Y pongamos a nivel de JavaScript. Es muy importante la aclaración que nos hicieron respecto a que JavaScript no es solo a nivel de la interacción que puede tener el usuario, ¿cierto? Con la página, sino que también manejamos cosas que están por debajo. Es decir, que son transparentes para el usuario. Entonces, a nuestra casa, pongámosle que es cuando ya estamos prendiendo las luces, apagando y prendiendo las luces. ¿Qué pasa? Ustedes usualmente saben que pueden prender y apagar la luz, pero de pronto no tienen tanto conocimiento respecto al cableado eléctrico que funciona detrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando yo presiono un interruptor? Lo único que sabemos es que al yo presionar el interruptor se prende una luz, al volverlo a presionar se apaga. Entonces vamos a hablar de que JavaScript nos va a dar esa funcionalidad. Entonces para el usuario va a ser, yo le doy clic acá y me mostró un mensaje que dice que se van a contactar conmigo. Pero JavaScript también se va a encargar por debajo de hacer todos los procesos necesarios para enviar los datos a nivel del servidor, para traerme la información, en caso de que llegue a ser necesario para limpiarme los datos, para importarme archivos. Va a ser toda la parte de programación. ¿Listos? Entonces acá teníamos que hacer la claridad de que HTML, nosotros no programamos con HTML, sino que con HTML manejamos lo que son las páginas de hipertexto y lo que hacemos con el lenguaje. ¿Listos? Que son a nivel de etiquetas. Con CSS tampoco programamos, sino simplemente le damos estilos, ¿cierto? Y JavaScript sí nos va a aportar esas funcionalidades a través del lenguaje de programación, ¿cierto? De la parte de programación. Entonces, teniendo claro estas tres herramientas, estas tres bases, son necesarias. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer sitios completos. ¿Podemos hacer páginas web sin JavaScript? ¿Qué creen ustedes? Exactamente, es perfectamente, se puede. Cuando somos páginas que son netamente informativas, solo tenemos con HTML y con CSS. De hecho, hasta podríamos decir que solo con HTML. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos ya de una integración es porque digamos a dar algo más a nuestra página, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento nosotros empezamos a hablar de una página que es netamente informativa, donde simplemente doy mis datos de contacto? ¿Y qué pasa cuando yo ya le incorporo un formulario? Cuando le incorporo un formulario y ese formulario implica que se le va a enviar un correo, por ejemplo, ahí yo ya tengo que implementar un script, ya tengo que implementar una parte lógica, ¿cierto? Entonces, ahí para tener estas diferencias. La estructura de las páginas HTML. Entonces, nunca cabe más repasarla, ¿no? Primero indicamos que estamos utilizando la última versión de HTML, que en este caso es HTML versión 5. ¿Listos? Entonces, y tenemos lo que es la etiqueta. Entonces, ¿cómo definirían ustedes una etiqueta? Para ustedes, ¿qué es una etiqueta? Ahí rápidamente. Una idea. Dale, dale. Ujú.
Ok, de acá nos acaban de mencionar un concepto que es el DOM. ¿Listos? Entonces, pues primero, ¿la etiqueta qué es? ¿Listos? Vamos a mencionar como que en una parte y vamos a analizar la estructura. Entonces, primero que todo, la etiqueta me agrupa, ¿cierto? La etiqueta se compone de unos atributos que la describen. Entonces, en este caso estamos hablando de la etiqueta HTML. Y si ustedes se fijan, la etiqueta HTML me agrupa básicamente toda la página. Entonces, la etiqueta tiene un significado, ¿cierto? A nivel semántico. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la etiqueta head, estamos haciendo como, bueno, cabecera equivalente al español, nosotros podemos acá poner el título. Y este title, ¿a qué hace referencia? Esta es otra etiqueta. Entonces, si yo digo el hola, acá guardo y vamos por acá, recargo, acá me cambia el hola, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el significado que tiene esta etiqueta head? Entonces, concretamente, la etiqueta head, que es la cabecera, es la que nos va a brindar información sobre el documento. Entonces, acá que estoy haciendo referencia al documento, estoy haciendo referencia a nuestra página. Realmente nosotros que tenemos es un documento HTML que nos está estructurando información. Y la etiqueta head se va a encargar de describirnos ese documento. ¿Listos? Entonces, ¿solo nos dice qué es el título? No. Desde la etiqueta head podemos poner un icono, ¿cierto? Entonces, este icono que vemos acá de mí, por ejemplo, y podemos, digamos que esos son atributos que puede ver el usuario y que lo va a ayudar a ubicarse, ¿cierto? No es lo mismo que nosotros tengamos, por ejemplo, index.html, por ejemplo, en nuestro título, porque esto no le va a decir mucho al usuario dónde yo estoy. Si yo entro a la página de mascotas.com, por ejemplo, y acá yo tengo, me meto a otra pestaña, ¿cierto? Yo acá como ubico cuál es la de mascotas. Me queda complejo, me queda difícil. Entonces, por eso es que el título, a pesar de que sea muy sencillo, por ejemplo, me puede ayudar a ubicarme. Entonces, bueno, acá voy a poner mascotas, ¿cierto? Y cuando tengo la parte de mascotas ya sé a dónde puedo ir dirigiendo. Entonces, me está describiendo. Eh, Me salta una cosa y es que recordemos que siempre que vamos a trabajar con HTML para que nos identifique cuál es el punto de entrada a nuestra página web, es decir, en caso de que tengamos más de una página, siempre tenemos que contar con una página que es index.html. Esto le indica al navegador cuál es el punto de entrada a nuestra página web. ¿Listos? Podemos tener después otra que se llame Home, otra que se llame Gallery, por ejemplo, pero la idea es que esta es la que se va a cargar inicialmente. Y no solo a nivel local, sino por ejemplo cuando estamos desplegando nuestros sitios, usualmente siempre se van a encargar de buscar el index HTML. ¿Listos? Ahora vuelvo. Esta descripción que se hace de la página no solo son cosas que el usuario pueda ver, sino también me va a brindar las herramientas para yo poder describir otros atributos adicionales. Es decir, voy a poder contar, por ejemplo, con etiquetas de tipo meta. Y estas etiquetas de tipo meta lo que van a hacer es describir atributos a nivel de los metadatos. Estos metadatos no son legibles por el usuario, es decir, son transparentes para el usuario, ¿cierto? Pero van a estar ahí para que, por ejemplo, indexadores los puedan consumir, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando nosotros, si se han fijado, digamos, si nosotros compartimos un enlace de una página, ya sea en YouTube o X página, lo pagamos, por ejemplo, a WhatsApp, vemos cómo se nos arma como un preview, ¿cierto? De esa página. O sea, no solo queda el enlace muchas veces, sino que se pone la imagen del preview, se pone como una descripción de la página y un título. Todo eso lo hacemos a través de los metadatos, que es la información adicional. E inclusive, si nosotros queremos incorporar herramientas, digamos, a nivel de analítica, por ejemplo, también nos podemos apoyar de la parte de los metadatos para poder brindar información acerca de nuestro sitio. ¿Listos? Entonces tenemos la descripción de nuestro sitio a través de lo que el usuario puede ver y lo que es transparente para él. ¿Vale? ¿Qué tenemos en el body? En el body nosotros hablamos toda la parte de contenido. ¿Listos? Entonces acá qué es toda la parte visual que el usuario va a tener en la página. ¿Listos? En el head, digamos que otra cosa también podemos tener. Lo correspondiente a importar estilos externos, fuentes, iconos, como otras herramientas externas, como también darle el poder de nuestra página. Esta etiqueta script, acá en esta etiqueta script vamos a poder tener todo lo correspondiente a nuestra parte lógica de JavaScript. ¿Listos? Es muy importante resaltar que en el script podemos tener código de nosotros,
¿cierto? ¿Cómo podemos importar código externo? Entonces, de hecho, esta etiqueta script no iría tanto acá, iría es antes de cerrar y finalizar el body, iría es acá, ¿listos? Pero también lo podríamos poner inclusive en el head, ¿listos? ¿Qué es lo que pasa? Y por qué usualmente se recomienda, digamos, que lo carguemos al final del body. Cuando nosotros estamos cargando la página, vamos, igual que sucede con el código, va a ir de forma secuencial, es decir, va a ir cargando etiqueta por etiqueta. Entonces, primero va a cargar el head y después va a cargar el body. ¿Qué es lo que puede pasar? Y esto inclusive entra a las decisiones que uno, digamos que puede que le sean inherentes, ¿cierto? Uno dice, esto no interesa en dónde ponga mi etiqueta script, pero digamos, si yo estoy cargando un script muy pesado, ya sea una animación, por ejemplo, sea X herramienta, y la pongo en el head, lo que va a pasar es que la página va a esperar un momento hasta cargar esa librería o ese script externo y después sí va a empezar a cargar la parte visual, que es lo que está dentro del body. ¿Qué va a pasar a nivel del usuario? Digamos que pues son tiempos de la web, había buen internet, el tiempo no fue mucho, digamos que fueron 2, 3 segundos, pero en ese momento que se demoró 2, 3 segundos cargando la página, en ese momento el usuario no vio nada, vio una página en blanco. Entonces, la idea es que, ¿qué va a pensar el usuario? Uno como usuario, ¿qué es lo que hace cuando uno le carga una página a la primera y le muestra contenido? Empieza a recargar, ¿cierto? Porque cree que la página no funciona, porque, o puede ser que no haya cargado bien, correctamente, y empieza a recargar, y resulta que lo que pasa es que sí está cargando por debajo, pero no está mostrando aún la parte visual, no ha llegado a ese punto. Entonces, por eso es que también se recomienda que este script vaya al final del body para que ya haya una estructura precargada que le indique al usuario como, hey, ya estás dentro de la página. ¿Listos? Entonces son las pequeñas decisiones que vamos a ir viendo. Ahora, así como les estaba diciendo que el body, por ejemplo, nos dice que es contenido, que tiene contenido, el head nos habla de las descripciones de la página, cada una de las etiquetas tiene un propósito, ¿cierto? Las etiquetas hay que tener claro que pueden ser semánticas y no semánticas. Cuando hablamos de la parte semántica es porque nos está dando el significado respecto a un contexto, ¿cierto? Nos está dando información adicional de qué es lo que nosotros estamos viendo. Y para acá me voy a ir, hablaron acerca del Doom, ¿cierto? Es muy importante que cuando nosotros vamos a desarrollar a nivel web, ¿cierto? Vamos a ser aliados de las herramientas de desarrollo que nos proveen los diferentes navegadores. En este caso, yo me encuentro en Google Chrome. ¿Listos? ¿Y por qué? Porque eso nos va a ayudar a inspeccionar toda nuestra página y de ahí a poder entender el comportamiento que tiene. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a la parte de elementos, vamos a ver todo lo correspondiente a elementos HTML, es decir, vamos a ver la estructura y los estilos de la página. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Esto es lo que se menciona de que es el DOM. ¿Listos? El DOM viene haciendo referencia a Document Object Model, ¿cierto? O como tal, el modelo de los objetos del documento. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a pensar de que el DOM en sí es como una especie de árbol. Entonces, es un árbol donde se están posicionando nuestros elementos. ¿Cuál vendría siendo, por ejemplo, la cabeza de ese DOM, de ese árbol? El, el HTML, exactamente. Entonces, el HTML. ¿Y cuáles son los nodos que descienden de ese HTML? Tienen dos, ¿cierto? El head y el body. Son los nodos primarios, por así decirlo, los hijos directos de ese HTML. ¿Y qué pasa? Si ahora miramos el nodo del head, tiene otro nodo que es el title, ¿cierto? Y si ahora nos vamos al nodo del body, él tiene un nodo que es el script. Es decir, si nosotros lo ubicamos en un árbol, ¿cierto? Podemos ver que en la raíz está el HTML, en el segundo nivel está el head y el body, y en el tercer nivel, apuntando a sus respectivos padres, tenemos al title y al script. ¿Listos? Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque toda la interacción que nosotros tengamos a nivel de lo del HTML y de JavaScript vamos a hacer a través del DOM. Es decir, recordemos que acá yo había puesto un ejemplo, ¿cierto? Donde yo tenía mi nombre, ¿cierto? Y iba a saludar. Y acá dentro del script yo tenía definido el nombre al cual quería saludar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo haría para poder
poner esta variable acá, para que acá me diga, hola Camila, ¿cierto? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que acceder al DOM. Es decir, tenemos que hacer consultas al DOM. Tenemos que decirle, oiga DOM, por favor, tráigame esta etiqueta, ¿cierto? La etiqueta H1, por ejemplo, y a esa etiqueta yo le voy a cambiar el contenido. Y ese contenido va a decirme hola, coma, y lo que esté en la variable name. Entonces yo estoy accediendo al DOM. De ahí que tenemos que comprender a grosso modo qué es lo que es. ¿Listos? Ahora, ¿qué es otra cosa importante resaltar a nivel de HTML? Y es que me imagino que muchos estarán familiarizados con la etiqueta if, por ejemplo, y la utilizarán bastante. Nosotros tenemos varios tipos de etiquetas, ¿cierto? Tenemos etiquetas de texto, como ya lo podemos ver, son los títulos, entonces del H1 al H6, ¿cierto? Tenemos párrafos, tenemos las bold, las strong, muchas etiquetas que nos permiten estilizar los textos. Y pues la idea, digamos que podríamos quedarnos acá poniendo cada una de ellas para que veamos el resultado, pero digamos que ese no es mi ideal en esta sesión de hoy. Tenemos etiquetas para hacer listas, ¿cierto? Tenemos etiquetas para poner contenido multimedia. Entonces, ¿cuáles son las etiquetas de la multimedia? Tenemos video, tenemos la etiqueta audio, tenemos la etiqueta IMG para las imágenes, tenemos la etiqueta figure, tenemos la etiqueta SVG, tenemos muchas etiquetas para multimedia. ¿Listos? Tenemos etiquetas de contenido, contenedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos hablando de estructura, tenemos lo que el usuario ve, ¿cierto? Y lo que el usuario de cierta forma no ve, que sería, por ejemplo, este if, ¿cierto? Pero ese if existe ahí y me sirve para agrupar un contenido. Ahora, ¿qué tipo de estas etiquetas tenemos? Tenemos articles, tenemos asides, tenemos main, y en qué momento debemos utilizar cada una de ellas, ¿cierto? Y acá es donde quiero hacer hincapié en que nosotros podemos perfectamente, para crear una página web, nosotros lo podemos hacer de muchas formas, sin conocer todas esas etiquetas. Es decir, yo en este momento puedo crear una estructura solo con div. ¿Listos? Y la idea es que voy a hacerles el ejercicio en este momento para que me entiendan un poco. Voy a implementar acá algo de HTML y de CSS, ¿cierto? Acá en la parte de estilos. Y de una vez acá con la introducción, los estilos podemos trabajar en archivos independientes, al igual que JavaScript, ¿cierto? Pero también los podemos trabajar en esta etiqueta style, que esta etiqueta style usualmente va dentro del head. ¿Listos? Entonces, supongamos que yo acá tengo una clase bot. Y recordemos que cuando les estaba haciendo la descripción de las etiquetas, les dije que esas etiquetas tenían un atributo que me ayudan a describirla, ¿cierto? Los atributos que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que se van a repetir en todas las etiquetas, van a ser los de ID y los de clase, ¿cierto? Entonces, a nivel de los atributos de ID, no lo podemos repetir, son únicos, y los de clase sí me van de marcar como un comportamiento en común. Y esto se complementa mucho en la parte de estilos y también en la parte de JavaScript. Porque como les dije, para nosotros poder hacer referencia a un elemento en el DOM, tenemos que hacer una consulta, ¿cierto? Tenemos que tener la capacidad de tanto en estilos como en la parte lógica, poder decir, hey, yo quiero estilizar este if. ¿Listos? ¿Cómo lo indico? Esto en los estilos y en el JavaScript lo hacemos a través de los selectores. Entonces, ¿qué me puede servir de selector? Y esto lo va a profundizar bien la próxima clase. Yo puedo hacer un selector por elemento, es decir, por ejemplo, tenga los div y aplíquele un ancho de 25 píxeles y un alto de 25 píxeles. Y para que lo podamos ver, vamos a poner un background color de este aqua. Y acá tenemos nuestro if. Acabo de seleccionarlo del DOM. ¿A través de qué? De una etiqueta a través de un selector de etiqueta o de elemento. ¿Listos? Elemento if. ¿Qué creen que es lo que pase con este selector? Si yo en este caso agrego 3. ¿Qué pasa con ese selector?
Ya, exactamente. Me iba a aplicar los estilos también en todos los div. Y si yo quiero que solo me lo aplique acá, pues ya no me sirve este selector, ¿cierto? Porque si no me está aplicando a todos. Entonces yo cambio el selector y digo listos. Ahora no, yo quiero que sea el que tenga el ID BTN. Entonces voy a poner un numeral BTN. El numeral me indica que estoy hablando de un ID. Y lo que él va a hacer es, bueno, busquemos en el DOM. Ah, ok. Voy a coger solo el que tiene el ID BTN y a ese es al que le voy a aplicar el estilo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo acá abajo quiero otro botón? Entonces acá voy a poner botón 1 y botón 2. Yo no puedo utilizar este ID, ¿cierto? Necesito que sea el 2. Por el momento no se aplica ningún estilo. Yo puedo perfectamente decir acá, utilizar una coma para poder decir, quiero que lo aplique al que tenga la ID BTN y el que tenga la ID BTN-2. Y ahí me los va a tomar. ¿Listos? Pero ¿qué pasa si yo después en otro lado de la página también voy a tener otro botón? Pues realmente yo no lo haría más con los ID, sino con las clases. ¿Cierto? Que las clases usualmente me van a demarcar como que vas a pertenecer a un grupo. Y le voy a decir punto button. El punto me indica que estoy hablando de una clase, ¿cierto? Y todos los que tengan el botón, pues van a aplicar esta clase, independientemente de que tengan ID o no. ¿Listos? Entonces, usualmente ustedes pueden trabajar en su mayoría con clases y pueden utilizar los IDs cuando ya necesitan referirse a un elemento en específico que les queda hacer la selección, ¿cierto? De otra forma. Entonces, por ejemplo, yo acá ya tengo mi botón y estoy aplicando unos estilos. ¿Listos? ¿Y para qué tengo este ejemplo? No solo es para darle la introducción a CSS, sino porque acá vamos a hablar de la web semántica y de la accesibilidad. Si a mí me dicen, bueno, primero que todo voy a ampliar estos estilos, ¿no? Para que esto se parezca en su mayoría a un botón. Y les pregunto, para ustedes, ¿cómo es un botón? ¿En qué constituye un botón? ¿Ustedes cómo identifican un botón dentro de una página web? ¿Cómo? Bueno, reformulo la pregunta. Cuando ustedes entran a una página web, ¿cómo identifican un botón? ¿Qué comportamiento es el que tiene ese elemento para que ustedes digan, esto es un botón y le tengo que hacer clic ahí? Ok, listo. Entonces vamos a jugar con eso, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de un pseudo selector que se llama hover, que es cuando yo pase el mouse, ¿no? Entonces me dice que él cambia de color. Listo. Entonces vamos a ponerlo que va a pasar a un azul. Ok, ¿listos? No es un botón. Estamos construyendo nuestro botón a partir de un div. ¿Listos? Que el div es realmente para agrupar. Pero quiero que identifiquemos eso. ¿Listos? ¿Qué otra cosa ustedes identifican un botón para hacer clic? ¿Cómo saben que le tengo que hacer clic? Ajá, exact, eh, exactamente, tiene un cursor pointer. Entonces miren cómo estamos acá implementando los atributos. ¿Listos? Acá ustedes ya dicen ya puedo hacer clic, ¿cierto? Si me lo muestra así, supongamos. Entonces, ¿un qué? Ok, un href, pero ahí es cuando estamos hablando de enlaces, ¿cierto? O sea, el href usualmente es cuando estamos hablando de enlaces. Pero por el momento dejémoslo así. Este es un botón para nosotros. O sea, nosotros entramos a la página y, ay, puedo cliquear acá. ¿Cierto? Acá me dijo cliquear aquí. Para nosotros es muy fácil verlo, ¿cierto? Porque ya identificamos un comportamiento que de cierta forma podemos decir que está como medio estandarizado, ¿cierto? Que es, no, tiene un cursor pointer y pues en este caso cambia de color.
Pongamos que también puede cambiar de tamaño, puede indicarle cualquier cosa al usuario de que cuando pase el mouse va a realizar alguna acción. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Esto es un botón? Digamos que de cierta forma lo estilizamos, entre comillas, para que pareciera un botón. Pero ¿realmente es un botón? No lo es. ¿Y qué pasa si yo simplemente pongo acá una etiqueta button, ¿cierto? Eh, digamos el botón real, ¿cierto? ¿Qué vemos ahí de diferente? Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros utilizamos la etiqueta tiene que ser para una determinada acción, estamos agregando una serie de estilos. Y acá vámonos otra vez a mirar nuestra parte de inspeccionar. Si yo selecciono un elemento, puedo ver acá la parte de estilos que tiene, ¿cierto? Inclusive puedo llegar a ver a nivel de funciones. Si yo, por ejemplo, selecciono acá un botón, podemos ver que tiene un montón de estilos, ¿cierto? Y probablemente también tiene determinados comportamientos. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, me gustaría que copiaran este código y hicieran el ejercicio, puede ser ahorita, puede ser más tarde, para también ver otro tipo de cosas. Si nosotros no tenemos un mouse a la mano, podemos acceder a los botones y a los enlaces solo con el teclado. Oh, ¿cómo? Ajá, con tabs. En ese momento yo voy a dar un tab. ¿A qué se le hizo focus o en qué elemento se enfocó? Al real button, exactamente. No se enfocó a este. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no estamos utilizando botones, ¿cierto? Tengan en cuenta que ese botón es totalmente estilizable, ¿cierto? Estamos quitando cierta funcionalidad que hay por debajo. Y esta vez es a nivel de accesibilidad. Si una persona por determinado motivo no puede utilizar un mouse, ya al utilizar este botón así, ¿cierto? Que es un div, no podría navegar, ¿cierto? Y no solo es con el tab, sino que yo puedo hacer clic al dar enter. O sea, si yo le doy enter, teóricamente estoy llamando la función del botón. Esto se puede remediar. Es decir, yo puedo, por ejemplo, poner a este if y le puedo decir un tab index 0, ¿cierto? De hecho, al otro también. Y miren, teóricamente ya estoy haciendo el enfoque, ¿cierto? Y entonces ustedes me pueden decir, listo, Camila, ¿no? Ya eso quedó remediado, ya garantizamos la accesibilidad. ¿Listos? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos que hay personas con cierto tipo de discapacidades, por ejemplo, que también deberían poder acceder a las páginas web. Y puede ser, por ejemplo, que no puedan ver, ¿cierto? Muy bien. Puede ser que definitivamente no puedan ver. ¿Y qué es lo que pasa? Existen herramientas, ¿cierto? Que se llaman screen readers o lectores de pantalla. No sé si las habrán escuchado. O saben más o menos qué es lo que hacen, por ejemplo. Por ahí les suena. Ni idea. Lector de pantalla. ¿A quién le suena lector de pantalla? Claro, claro. Y digamos que esa parte ya la resolvimos, ¿cierto? Porque al incluir este atributo de tab index, logramos heredar esta parte de accesibilidad con el teclado. Que es, acá estoy haciendo tabs, ¿sí ven? Estoy haciendo tabs. Y la resolvimos con el tab index. Pero ¿qué pasa si, digamos, la limitante va mucho más allá? ¿Listos? Puede suceder. Y la idea es que nosotros también hagamos nuestros sitios funcionales pensando en esta parte. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los lectores de pantalla, estamos hablando de que ellos se encargan de leer cómo está constituida la página. Entonces acá vemos otro uso que tiene el HTML a nivel semántico. Y es que no solo me indica la estructura a nivel visual, sino que también me puede contar o me puede decir cómo es que está conformado nuestro sitio. Es decir, acá el screen reader, ¿cierto? Ese lector me puede decir, hay un título que dice, hola Camila, ¿cierto? Ahora, cuando yo voy con el siguiente tab, me puede decir, esto es un botón, en el caso acá,
¿cierto? Y el botón dice enviar formulario. En este caso, yo ya sé que al escucharlo, sé que voy a enviar un formulario. Pero ¿qué pasa cuando ese screen reader se topa con este botón? ¿Qué creen? ¿Creen que él va a saber que es un botón? Que nosotros le dimos esa funcionalidad de botón, él no lo conoce. El que está leyendo, ¿cierto? Digamos que si lo ponemos a nivel técnico, ese lector de pantallas, ese es un div. Y le estamos quitando la parte semántica, ¿cierto? La posibilidad que puedan determinar a partir de la estructura, hey, ese es un botón, directamente. Puede que acá tengamos la clase botón, pero eso realmente es transparente para el usuario. ¿Listos? Entonces, ¿a qué va estipulada esta parte de la parte semántica? De que utilicemos las etiquetas que son para lo que son. No solo porque, primero, nos evitamos cierta parte del desarrollo. Si yo, por ejemplo, creo un botón desde ceros a nivel del div, ¿cierto? Tengo que hacer los estilos desde cero. Tengo que pensarlo, claro, eso va a depender si ya tengo un diseño o no. Pero digamos que esto pues no se parece realmente a esta parte del botón, ¿cierto? Esto ya tiene unos estilos por debajo que por supuesto yo puedo sobreescribir. Pero también tiene un comportamiento y un significado que va mucho más allá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pasa con los títulos. Si yo en lugar, yo quiero poner acá un párrafo, ¿cierto? Y quiero poner un H2, yo estoy hablando de que, ¿cuál es el título principal? Así a simple vista como usuario, sin ver toda esta parte de estructura. Como usuario, yo puedo identificar que este saludo es mi título principal y por ende también estoy dando un orden de lectura. Y volvemos a lo mismo. Ustedes me pueden decir, Camila, es que eso lo podemos lograr con estilos. Y yo les puedo decir, claro, lo pueden lograr con estilos, pero es que los estilos que ya están por defecto tienen una razón de ser. Es decir, ya me brindan la organización y el orden de lectura que en el cual yo quiero guiar al usuario. ¿Listos? Y volvemos a la parte de poder hacer accesible el sitio. Y acá nos vamos, les voy a dar como, digamos que un brochazo, algo muy lejano, que espero que no sea tan lejano, pero por ejemplo cuando nosotros vamos a testear, y fue una experiencia que me tocó hace poco, que era testear los sitios, es decir, hacer test a nivel de frontend. Y resulta que cuando nosotros tenemos un sitio donde solo están puros div y párrafos y no respetamos nada referente, digamos, a los títulos, o a los demás etiquetas de estructura, es mucho más complejo hacer consultas a las etiquetas que queremos manipular. Es decir, la parte del query que nosotros vimos, por supuesto, lo podemos hacer con IDs, lo podemos hacer con clases, pero pónganse a pensar de que llenar absolutamente todas las etiquetas de IDs no tiene tanto sentido, porque puede pasar que las etiquetas solo estén ahí para brindarme algo más de estructura o de contenedores, ¿cierto? Pero ¿qué sí puede pasar? Que yo puedo decir que esto es un heading, es decir, es un título. Y yo puedo hacer un selector que me diga, hey, tráeme ese título de una vez, ¿cierto? Y usualmente, por ejemplo, cuando estamos testeando, lo hacemos tratando de imitar mucho lo que está haciendo el usuario. ¿Y qué es lo que está haciendo el usuario? El usuario se guía respecto a, por ejemplo, lo que ve, ¿cierto? O lo que puede tener, la información que puede obtener a través del sitio. Entonces es muy importante que nosotros, por supuesto, HTML y CSS, nosotros podemos construir realmente conociendo 3, 4 etiquetas, podemos hacer cualquier tipo de sitios y pueden quedar súper espectaculares porque una de las ventajas del CSS es simplemente podemos estilizarlo y hacer que se parezca, ¿cierto? Pero que hay más allá, aparte de lo que, digamos que esa parte de valor que nosotros también le brindamos a los usuarios. ¿Listos? Y esto también va, por ejemplo, a nivel de las listas. Tenemos que tener en cuenta que, ¿por qué existe esta gran variedad de etiquetas? Y yo ya les había dicho, la idea no es como que aprendamos de memoria a utilizar cada etiqueta, o sea, tengamos en la memoria todas las etiquetas que existen. Ni siquiera yo me las sé todas. Pero que a medida que vayamos trabajando y a medida que vayamos construyendo nuestro sitio, vamos a hacer sitios mucho más coherentes respecto a la estructura, ¿sí? Respecto a cómo empleamos esas etiquetas. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte.
exacto. Y digamos que hay muchas cosas también que llegan las etiquetas, por ejemplo, si nos vamos con una etiqueta de links, ¿cierto? Eh, por ejemplo, abramos acá Google, que era lo que mencionaron hace poco, que era el href, ¿cierto? Y es, ¿qué pasa cuando nosotros, bueno, voy a poner lo que se abra en otra pestaña, ¿no? Los atributos me van a indicar también comportamiento de estas etiquetas. Entonces, por ejemplo, a nivel de los enlaces, el target me va a indicar a mí a dónde, o sea, yo en qué sitio voy a abrir esa página que estoy dando clic. ¿A qué sitio va a ir ese enlace? Listos. Entonces, digamos qué comportamiento tiene esto, ¿cierto? A través del historial del navegador y todo, digamos que lo puede determinar. Pero usualmente estos enlaces empiezan siendo azules. Y cuando yo le doy clic, se vuelven morados. Entonces, miren que esos estados también me están indicando, hey, ya visitaste este enlace, no lo has visitado. O sea, si ya fue abierto o no. Entonces, ese tipo de cosas usualmente lo tendemos a quitar cuando estamos estilizando, ¿cierto? Pero también es importante mantenerlas porque igual estamos dando guías al usuario. Por ejemplo, acá es fácil determinar cuál es el enlace, ¿no? Porque lo estamos viendo. ¿Y qué es lo que tiene acá el enlace diferente? Digamos de este texto. Pues aparte tiene un color distinto, pero también tiene una decoración distinta, que me está diciendo esto se comporta de otra manera. E inclusive miren lo que habíamos hablado. Si ustedes se fijan curiosamente, el botón, los estilos por defecto del botón, aunque sea en Google Chrome, recordemos que estos estilos dependen del navegador también. eh, Puede ir más allá de que, por ejemplo, este no tiene cursor de pointer, pero el enlace sí. No significa que los botones no lo tengan que tener, no. Solamente nosotros también no estamos acostumbrados a verlo de esa forma, ¿no? Y digamos que esta parte de accesibilidad, por ejemplo, con la parte del teclado, no solo aplica para botones, sino si nosotros trabajamos con un formulario, ¿cierto? Por ejemplo, con una lista desplegable, esos campos nosotros también los podemos manipular a nivel a punta de tabs, solo con teclado, llenando los datos, ¿cierto? Y de enter. Con solo el teclado podemos llenar todo un formulario si está bien construido. Ahí tenemos que tener esa parte en cuenta. Si está bien construido, podemos llenar formularios. Y eso sí podemos navegar en nuestras páginas. Entonces, eh, digamos que, ¿por qué me gusta hablar de esto? Y quiero que ustedes también le encuentren el valor a esta parte semántica y de accesibilidad, porque yo ya he pasado por ese punto en el que realmente era muy amiga de los div, ¿cierto? Y todo lo hacía a punta de div. Y cuando vamos a ver el DOM, está lleno de div por todos lados. Y el sitio funciona, toda esa parte funciona, pero realmente yo no estoy utilizando correctamente las etiquetas que estoy teniendo, no estoy estructurando correctamente cómo deberían ser los sitios. Para no ir tan lejos, por ejemplo, cuando utilizamos una etiqueta, ¿en qué momento decimos utilizar una etiqueta footer y en qué momento utilizamos una etiqueta nav? Entonces, el footer, ¿a ustedes qué les suenan? Usualmente es la última parte de la página, ¿no? Que está destinada a dar información sobre la página. Hay una etiqueta que es para eso, en el cual me va a indicar que estoy llegando al final de la página. Pero yo eso también lo puedo reemplazar por otro if, ¿cierto? Por otra etiqueta que me agrupe el contenido. Pero entonces en este caso, cuando yo esté revisando, hay a grosso modo nomás el DOM, o cuando estoy utilizando ya sea un screen reader o determinado elemento, pues realmente no tiene el significado de que eso sea un for, de que he llegado al final de la página. Simplemente estoy agrupando más contenido, más cosas. ¿Listos? Y no solo, digamos que la accesibilidad la podemos ver de esa forma, sino con el contenido multimedia también. Todas nuestras etiquetas, de hecho, nos va a llevar a esta parte de accesibilidad. Por ejemplo, con la etiqueta acá del alt. Y les pregunto a los que ya han desarrollado antes, ¿ustedes utilizan, por ejemplo, este alt o lo dejan vacío solamente? Sí, ok, súper bien, exacto. Y esa es la idea. Usualmente lo que uno hace es, no, yo lo dejo vacío para que me quite el warning y ya, y lo dejo de olvidado. Pero digamos, cuando no cargan las imágenes, que era lo que yo quería cargar ahí, ¿no? Y eso también implica en las decisiones. Por ejemplo, ¿cuál es la recomendación cuando nosotros utilizamos imágenes? Nosotros podemos utilizar una imagen de fondo, ¿cierto? Y con estilos lo podemos incorporar de esta forma.
que quede una etiqueta y con estilos hacer para que quede fondo. Pero realmente esa imagen no me está a mí aportando nada, porque es decorativa, ¿cierto? A nivel de fondo, por ejemplo. Entonces, la recomendación es inclusive, si son solo imágenes decorativas que no están aportando mucho, y eso cómo podemos ver si está aportando o no al significado del contenido que estamos dando, pues lo podemos describir. Vale la pena que de que lo describamos. Eh, si realmente es solo decorativa, por ejemplo, o de fondo, pues lo podemos agregar a partir de los estilos sin necesidad de incorporarlo a la estructura de la página, ¿cierto? Entonces, ese tipo de decisiones es importante que las tengamos en cuenta. ¿Por qué? ¿Y por qué me gusta la introducción con esta parte de accesibilidad y HTML semántico, que lo que realmente es? Porque cuando nosotros hacemos estos cambios en una página que ya está construida, ¿cierto? El esfuerzo es mucho mayor. El esfuerzo es mayor porque tenemos que cambiar lo que ya está. Pero el esfuerzo realmente es el mismo cuando nosotros construimos una web semántica o no semántica, una página, es realmente el mismo si lo empezamos a hacer desde ceros, desde que empezamos a idealizar el sitio. ¿Listos? Entonces, pues por el momento voy a dejar hasta acá la sesión. Es una breve introducción. La próxima sesión lo que vamos a hacer es vamos a profundizar en el uso de unas etiquetas. Les voy a dejar un material y sobre todo vamos a empezar a ver esta interacción a más profundidad de lo que son la parte de selectores a nivel de CSS y HTML para poder entender cómo es la comunicación entre ellos dos. ¿Listos? Vamos a explorar algunos de los estilos. Recuerden que una de las cosas que yo les dije al principio cuando les estaba mostrando el roadmap es que no, no les voy a dar todo en esas dos primeras sesiones, ¿cierto? No vamos a hablar todo de HTML y CSS la próxima sesión y ya, y quedaron duchos en eso, sino que vamos a empezar a formar esas bases, ¿cierto? A profundizar un poco más de, hey, ¿qué es lo que tenemos a nivel de estilos? Y a medida que vamos avanzando en los ejercicios, en nuestros proyectos y en nuestros retos, vamos a ir complementando y aumentando este conocimiento que tenemos. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, si yo miro acá y quiero poner un atributo, lo que tenemos son un montón de atributos para estilizar, ¿sí? Tenemos un montón. Y lo mismo, la idea no es aprendérselo todo, sino tener nociones de cómo poder llegar a utilizarlo, porque eso es lo que realmente me va a funcionar a mí. ¿Listos? No es aprenderse las cosas de memoria. Entonces, la próxima clase profundizamos en HTML junto con CSS. Ya vamos a hacer un ejercicio pequeño. Que la idea es que ustedes me dirán ahorita, de pronto dedicamos ahorita 2 minutos para esa metodología. Digamos que algo con lo que más he tenido fricción es respecto a que cuando uno está usualmente escribiendo código, uno como estudiante ve al instructor y o copia el código o le pone atención a todas las cosas que dice mientras está copiando el código, ¿no? Es difícil mantener el 100% en ambas partes. Entonces, pues, digamos que sí me gustaría es como que aprovechemos este espacio que nos queda para terminar de cuadrar esa metodología, porque pues la próxima clase sí vamos a entrar con ejercicios y me gustaría que ustedes también los fueran haciendo el tiempo, pues para que puedan trabajar y ver ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó acá. Yo les puedo decir que estoy utilizando el tab, pero ustedes realmente no saben si estoy utilizando el tab o no. Es como para que también lo puedan ver ahí en vivo en directo y le encuentren más sentido a lo que estamos haciendo. ¿Listos? Dale. Ujú, ujú. No, me gusta mucho la idea. De hecho, he trabajado con CodePaint, pero usualmente para como embebidos, ¿no? Que uno puede modificar ahí el código.
Me gusta mucho la idea. De hecho, se me acaba de ocurrir una mecánica, por así decirlo, para llevar las actividades en las sesiones, que puede ser inclusive hasta grupal. Entonces, muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Es que no puedo ver la lista de quién es el que está hablando. Armando, muchas gracias. Muchas gracias, la voy a considerar implementar. Super cool. Ujú. No, claro. Voy con la primera pregunta. ¿Listos? ¿Cómo lo utilizan para poder indexar en la parte SEO? ¿Listos? Lo primero es que estas etiquetas, precisamente los indexadores, no van hasta qué es lo que me está diciendo cada una de si es un botón o no, ¿no? Vuelvo y tomo este ejemplo. De pronto con el botón no es tan irrelevante, pero sí, digamos, con etiquetas como headers, nav, ¿sí? Lo que ellos hacen es coger qué etiqueta están viendo y ponderan, ¿no? Entonces, para ellos es mucho más relevante lo que pueden encontrar en un header, por ejemplo, que lo que van a encontrar en un div. ¿Por qué? Porque el div realmente es como una parte de contenido. Ahí no van a pensar que van a encontrar como los datos necesarios para poder describir un sitio que los va a ayudar a indexarlos, ¿cierto? Entonces, es precisamente que la parte semántica se ve reflejada en esta parte, porque ellos van a ir directamente a estas etiquetas. Es lo mismo, si nosotros, por ejemplo, acá implementamos un párrafo, él no va a identificar que ese párrafo va a ser el título principal y es el título que debe utilizar para poder hacer el match respecto a las palabras que están buscando. ¿Listos? Él lo que va a hacer es tomar los que sean las cabeceras. En este caso, digamos, el H1 es el que me indica que es el título principal de mi página y por ende me va a describir de qué es lo que estoy hablando. Entonces, la parte semántica hace match en esa parte SEO al utilizar correctamente las etiquetas, porque ellos ponderan y pues dan prioridad a qué es lo que van a considerar para indexar. ¿Listos? Y respecto a la otra pregunta de cómo explicar la interacción, digamos que mi idea principal era explicar la próxima clase, porque pues tengo un gráfico preparado para esa partecita y porque quiero profundizar en los diferentes protocolos de comunicación que hay, ¿no? Muy a grosso modo, la parte web, tenemos el cliente, tenemos el servidor y nos comunicamos a través de HTTP. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizamos se me escapa el nombre, pero alguna herramienta de comunicación, como por ejemplo puede ser a nivel de REST o de SOAP o de GraphQL. ¿Listos? ¿Y esta comunicación qué es? Es decir, nosotros cómo le decimos al cliente y al servidor si los tenemos separados, cómo deben hablar. Digamos, nosotros acá nuestro lenguaje en común es el español, ¿cierto? ¿Cómo nosotros le decimos a ellos cómo se deben comunicar? ¿Cómo un cliente debe interpretar la información que le está dando el servidor? Entonces, en ese momento ya estamos hablando de cómo se establece esa comunicación. Lo que vamos a ver, y voy a entrar más a detalle en la próxima clase, es que ya vamos a ver, por ejemplo, la comunicación a partir de estructuras JSON, que es lo que se habla en REST. O, por ejemplo, comunicación a través de estructuras como XML, como es la parte del SOAP. ¿Listos? Digamos que lo que te acabo de decir acá es demasiado superficial, pero la idea es que la próxima clase, entremos revisando precisamente esta interacción. ¿Listos?
Pero espérate, espérate, me estás hablando de, digamos, cuando Armando ingresa a mi página web, ¿cierto? Bueno, esos metadatos, ¿qué uso le estás dando a esos metadatos? Porque por el día de eso va a responder. ¿Cómo es tu usa los metadatos de qué? ¿De cuánto tiempo estuvo en la página, por ejemplo? O los datos. Listos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que uno de los metadatos que pueden recolectar es que acceden a esta etiqueta del head, ¿cierto? Y ahí nosotros hacemos una descripción del sitio. Entonces, tanto el lenguaje que utilizan, como digamos las imágenes, los enlaces, quién es el autor, quién es el creador del sitio, todo eso lo podemos describir en los metadatos y ellos lo hacen accediendo a esta etiqueta. ¿Listos? Ahora, cuando estamos hablando de recopilar información, por ejemplo, podemos hablar, llevémoslo a la realidad, Google Analytics. ¿Listos? O GMT. Cuando nosotros lo utilizamos, lo que ellos hacen es instalar un plugin que nosotros ponemos en un script. ¿Listos? Y lo que ellos hacen es captar. Entonces, en este caso, para poder nosotros, ¿qué nos interesa a nosotros cuando hacemos analítica en un sitio web? Poder determinar si nuestro contenido está siendo efectivo con los usuarios y poder determinar la geografía que tiene, ¿ciertos? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en las páginas web contamos con una serie de herramientas nativas. Es decir, por ejemplo, podemos hablar del window, podemos acceder a la localización que tiene el usuario en su momento, que eso lo complementamos con el uso del script, y a partir de eso podemos obtener datos del cliente. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a obtener, digamos que esto a nivel de Google, ¿no? Ellos pueden llegar a obtener la ubicación del usuario, en qué hora entró. A través de un script se puede llegar a obtener cuánto tiempo fue el que estuvo dentro de la página. Muy importante, nosotros cuando construimos nuestros sitios podemos determinar los enlaces que están dentro de la navegación interna de las páginas. Y ahí podemos inclusive llegar a ver si efectivamente estamos utilizando las etiquetas que son. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos correctamente la navegación entre páginas, por ejemplo, el indexador lo puede replicar y puede replicar el comportamiento que ha tenido los usuarios. ¿De qué nos va a servir? Digamos en la parte analítica. Podemos determinar qué páginas fueron cliqueadas por el usuario, o sea, a qué secciones de mi página web él se dirigió, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Qué me indica el tiempo? Si existe interés o no en el contenido. ¿Y en qué se pueden apoyar? Si nosotros miramos, por ejemplo, toda esta parte de herramientas, vamos, por ejemplo, a la parte de aplicaciones, ellos también están almacenando datos. ¿Listos? Ya sea a nivel de cookies o determinados datos que les puede servir para llevar también seguimiento. Es decir, cuántas veces yo he entrado en el día, cómo identifiqué este dispositivo. Entonces, digamos que lo pueden hacer a través de utilizando esas herramientas nativas que tienen ya de por sí el navegador, junto con las etiquetas que están destinadas a brindarme mayor información. ¿Listos? No sé si te alcancé a responder ahí la pregunta. Ajá. O sea, digamos que tú vas por el árbol, ¿cierto? Y por cada una de las ramas o de los nodos que vas recorriendo, vas obteniendo una información, un pedazo de información, ¿cierto? Cuando tú llegas al script, dependiendo de lo que ya sea que programes tú o programes una herramienta externa, puedes darle esa funcionalidad extra para que determine ese comportamiento, ¿cierto? Que no puede ser inferido directamente de lo que me están dando mis otros nodos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esa inferencia es que por las etiquetas del meta y por las del head y por la estructura de los datos, yo puedo inferir ciertas cosas, ¿no? Entonces, es que esto me está hablando de mascotas porque en el título me está diciendo que
veterinaria, no sé qué, sí, X, por ejemplo. Entonces, en este caso ya estoy infiriendo esa parte del contenido. Ese script me va a ayudar es qué es lo que yo no puedo captar así de forma tan sencilla o rápida, que es, por ejemplo, esos tiempos del usuario, en donde se ubica. ¿Sí me entiendes? Listo, no. Perfecto. Entonces, igual, preparen sus preguntas. Me gusta mucho la parte de las preguntas porque creo que podemos enriquecer acá el debate. Entonces, igual, si se sienten, quieren profundizar más, igual, lo que podemos hacer es el ejercicio, ¿no? Podemos buscar más acerca de esta web semántica y podemos dedicar los primeros minutos de la próxima sesión para hablar un rato sobre eso, del respecto a lo que encontrar. ¿Listos? Entonces, eh, nada, voy a dejar de compartir en este momento y me queda es agradecerles por la asistencia, son bastantes. Lo mismo, si la idea es que vamos a subir esta grabación, igual, si tienen algún tipo de comentario, feedback, recomendación, como por ejemplo la que nos hizo Armando, pues, de las herramientas que podríamos utilizar para enriquecer más estas sesiones y sacar el máximo provecho, son bienvenidas las propuestas, también los comentarios respecto a lo que mejorar o que no. Eh, y nada, muchísimas gracias por asistir.